36 meses de prisión preventiva solicitó esta semana la fiscal Milagros Salazar para el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, la exgerenta de promoción de la inversión privada de la Municipalidad de Lima, Giselle Segarra, y el excongresista y fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez. Según el Ministerio Público, Castañeda habría recibido $480.000 de la brasilera OAS como aporte para la campaña que lo llevó de regreso a la alcaldía en el 2014. La tesis fiscal apunta que Castañeda habría favorecido indebidamente a OAS en la negociación y suscripción de la adenda número 2 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, además de suspender la ejecución del proyecto Río Verde a cambio de que se utilizara el dinero del fideicomiso en la construcción del bypass de la avenida 28 de Julio. Giselle Segarra es investigada por tráfico de influencias, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir. Y el dueño de Telesub, José Luna Gálvez, por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Cuando la fiscalía allanó su vivienda, la fiscal a cargo del caso encontró este maletín con 300.000 soles en efectivo en el automóvil que usa su hijo José Luna Morales, quien está a punto de convertirse en congresista de la República. Y, como ha sucedido con otros padres de la patria, podría buscar cobijarse bajo el manto de la inmunidad parlamentaria para eludir a la justicia. La experiencia demuestra que la inmunidad parlamentaria, pervertida hasta convertirse en sinónimo de impunidad, es uno de los beneficios más atractivos que tiene el cargo de congresista para ciudadanos que tienen problemas con la ley. Era evidente, por ejemplo, que el señor Juan Sotomayor, de quien felizmente nos hemos librado de que llegue al Congreso, ¿verdad?, fue capturado la madrugada anterior a las elecciones, estaba buscando evadir la justicia, tratando de llegar al Congreso y protegerse bajo la inmunidad parlamentaria. Felizmente su partido no obtuvo mayor votación y él fue capturado poco antes. José Luna Morales es congresista virtualmente electo por Podemos Perú, el partido que fundó su padre y que ha llevado al Congreso al exministro del Interior, Daniel Urresti, congresista electo con más votos a nivel nacional, quien ha asegurado que la bancada de Podemos Perú no blindará a nadie, ni siquiera al fundador del partido. Pero el propio Urresti deberá enfrentar un juicio siendo congresista. El exministro de Humala fue acusado del asesinato del periodista Hugo Bustillos en 1988 en Ayacucho, cuando era capitán del ejército y jefe de inteligencia de un cuartel antisubversivo. En octubre del 2018, Urresti fue absuelto de los cargos en su contra, pero 6 meses después, la Corte Suprema anuló la sentencia que lo declaró inocente y ordenó que se realice un nuevo juicio oral a cargo de otra sala penal superior. Esta semana, el Poder Judicial anunció que la primera audiencia de este nuevo proceso se realizará el 23 de abril, cuando Urresti ya haya juramentado el cargo de parlamentario. El exmilitar ha declarado que se someterá a la justicia y que su bancada votará a favor de ponerlo a disposición de los tribunales. A mí me gustaría dar el ejemplo que este juicio que está decidido antes de que sea congresista y por lo tanto no está dentro de la inmunidad parlamentaria, que se dé. Y a veces no es el propio congresista el que se autoprotege bajo la inmunidad, sino que tiene otros que son los que actúan por él. Nosotros vimos cómo al señor Edwin Donaire lo protegían parlamentarios no solamente de APP, sino de Fuerza Popular, que exigían una aclaración, que exigían que la Comisión de Constitución opine, que el Poder Judicial envíe otra. Dilataban, blindaban. Pero Podemos Perú no es la única agrupación política que llevó personajes cuestionados, procesados y sentenciados en sus listas al Congreso. Prueba de ello es el virtual congresista por Arequipa y ex Contralor General de la República, Edgar Alarcón, de la agrupación Unión por el Perú. Acá no estamos hablando propiamente de partidos, pues yo creo que en algunos casos se trata de conglomerados en los cuales, digamos, han reclutado a quien tenga los fondos para poder armar una campaña, y es el caso, por ejemplo, de Unión por el Perú. Me da la impresión que es un archipiélago de gente que se ha juntado poniendo plata y buscando, en algunos casos, la inmunidad claramente, ¿no? Edgar Alarcón tiene nada menos que 5 investigaciones en su contra por diferentes delitos. La Fiscalía de la Nación lo investiga, por ejemplo, junto a los excongresistas Javier Velázquez Esquén y Marvin Palma, por estar presuntamente involucrado con la organización criminal Los Temerarios del Crimen. Se le acusa de haber recibido 30.000 soles de manos del alcalde de Chiclayo, David Cornejo, para desbloquear las cuentas del municipio. También es investigado por el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito tras detectarle un desbalance patrimonial de casi 3 millones de soles.
hay que tener claro, la inmunidad ni antes ni ahora procede cuando los hechos son previos a la elección. En consecuencia, lo que debería ocurrir es que inmediatamente que sea requerido por el Poder Judicial, el Pleno del Congreso levante la inmunidad y puedan procesarlo. Ahora bien, porque hay 2 delitos que están ya, digamos, por lo menos denunciados por el Ministerio Público y tienen que ver con hechos graves que este señor tendrá que responder por ellos. Esta semana pudimos oír una conversación telefónica grabada por el propio excontralor, fiel a su costumbre, con el líder actual de Unión por el Perú, el condenado Antauro Humala Tasso, preso en el penal de Piedras Gordas por el Andahuaylazo del 2005, la azonada en la que fueron asesinados 4 policías. Me dicen que en Arequipa también hay bastante optimismo, por eso te llamaba para felicitarte por la campaña, bueno, que ya expiró. Sí, pues estamos ahí cerrando la campaña, hoy es su último día. La gente está convencida de que el cambio es Antauro. Tenemos que entrar al Congreso a hacer las bases para que el 2021 tú estés en la presidencia y llevemos a un Perú por el camino del desarrollo y siempre pensando en nuestros hijos, ¿no? Por un Perú diferente y mejor. Claro que sí. También por UPP son congresistas virtualmente electos nada menos que 4 etnocaceristas que han purgado prisión, condenados por su participación en el Andahuaylazo. Se trata de Roberto Chavarría Vilcatoma por Junín, Héctor Simón Maquera Chávez por Tacna, Jorge Walter Centeno Suaña por Puno y Posemos Croute y Roscop Chagua Payano por Huancavelica. Porque tenemos la autoridad moral para hacerlo, porque nos hemos comido cárcel, hemos arriesgado nuestro pellejo por aquello. Pero esas no son todas las perlas de UPP. El virtual congresista de Madre de Dios, Alexander Lozano y Nostroza, trabaja desde el año pasado en la empresa de su familia, la Agencia de Empleo El Chino. Como demostró un equipo periodístico español que llegó a la zona, el negocio familiar de Lozano y Nostroza publica supuestos anuncios de trabajo que piden señoritas para trabajar en diferentes rubros. Pero en realidad se trataría de mafias dedicadas al proxenetismo y la trata de personas. También el partido que se ufana de ser el abanderado de la moral y las buenas costumbres tiene lo suyo. El FREPAP lleva al Congreso a Wilmer Cayagua Barrientos, denunciado por su esposa y madre de sus hijos en 2013 por abandono de hogar y en el 2014 por violencia familiar. Reaccionó agresivamente, propinándole golpes de puño y puntapiés en diferentes partes del cuerpo. Y luego la arrojó violentamente al suelo, donde se golpeó otras partes del cuerpo, a la vez que le profirió una serie de insultos y agravios soeces. Cayagua Barrientos no consignó esta información ante el Jurado Nacional de Elecciones y ahora dice no recordar lo sucedido. Congresista, ¿no cree que hay una explicación que dar por esta denuncia de agresión física? En otro momento le voy a responder, por favor. Gracias. Discúlpame, por favor. Es que tengo una reunión... ¿Pero usted golpeó a su esposa alguna vez? Por favor. Este será uno de los casos que yo digo que pone a prueba el Congreso, ¿no? Porque se trata de un hecho anterior, se trata de un hecho grave, y además creo que el FREPAP ha prometido también eliminar la inmunidad. En consecuencia, lo primero que habría que hacer es que tan pronto sea requerido, se le levante la inmunidad y él pueda ser procesado sin ningún problema, ¿no? Pero estos son solo algunos de los virtuales congresistas que tienen que responder ante la justicia por presuntos delitos. Son muchos más. Pertenecen a distintas agrupaciones políticas y en su gran mayoría tienen procesos en curso nada menos que por corrupción. Por favor, yo no quiero fotos. En enero del 2018, como parte de las reformas planteadas por el Ejecutivo, el Congreso aprobó una ley que impide postular a personas condenadas por delitos de terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual o corrupción. Sin embargo, tratándose de una modificación constitucional, requiere de una segunda votación en otra legislatura, algo que quedó pendiente tras la disolución del Congreso y que debería estar entre las medidas urgentes a aprobar en este nuevo Parlamento. Esta, a mi juicio, no es una medida que puede esperar tanto. Hay algunas cosas que sí quizás le haga bien un debate un poco más mesurado, más calmado y pensar que pueden ser pasos graduales. En este caso, la verdad, una vez que se toma la decisión política, ya esto podría ser una herramienta para empezar a limpiar la política un poco de esto. Y sobre todo para penalizar y reducir los incentivos para que los partidos no hagan lo que les venga en gana, ¿no? Tengo la impresión de que la mayoría en este Congreso va a actuar de forma distinta y tratará de limpiar cara ante el país, ¿no? Y que se puede hacer que las cosas caminen mejor y por supuesto que la reforma política tendría que llevarse adelante. Y yo creo que no basta
con solamente decir que quienes han sido condenados no puedan postular. Yo creo que quienes ya están en un proceso y en una etapa, por supuesto, no de investigación, sino más bien de acusación, tampoco puedan postular. Yo creo que esto es algo que también debería revisarse. Pero existe una norma que señala que para que una ley pueda ser aplicada en un proceso electoral, debe haber sido aprobada por lo menos un año antes de la fecha de la elección. Entonces, para que esta reforma se pueda aplicar a las elecciones del 2021, debería ser debatida y votada en el Pleno antes del 11 de abril de este año, algo prácticamente imposible. Que el Congreso tendría también que poner en suspenso esa norma que establece que la legislación electoral se congela un año antes de cada elección. Entonces, quizá habría que limitar ese año previo a 6 meses y le dé al nuevo Congreso no solamente un mes, que es lo que tendría, sino por lo menos 7 meses para poder hacer estas modificaciones que son importantes y que deberían estar en vigencia ya para la elección del 2021. Buena parte de las agrupaciones que han logrado pasar la valla dicen estar a favor de eliminar o por lo menos acotar la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, una primera señal de coherencia con sus promesas de campaña debiera ser entregar inmediatamente a la justicia a los congresistas que llegan con procesos penales al Parlamento. El primer pedido de levantamiento de inmunidad será la prueba de fuego para saber si las promesas de reforma son solo palabras o verdadera voluntad política.